Sí, Las Vegas, uno de los sitios más conocidos en el mundo. Rodeado de lujo por donde mires. Una imagen que nos han vendido de diversión, dinero y fiesta. Una ciudad diseñada exclusivamente para que los turistas tengan una experiencia. Y no hace falta decir, la ciudad de los casinos, donde existen más de 350 instalaciones de juegos, donde el día y la noche no tienen distinción, donde las luces parpadeantes son interminables y donde el sonido de las máquinas son más comunes que el sonido de los pájaros. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de la famosa capital del juego? Y sí que sí, hemos vuelto a YouTube y esta vez con un video súper interesante. Y es que el título de este video no es para menos, ya que estamos en una ciudad llena de lujos, hay problemas de todo menos de plata. Aquí la plata sobra, los edificios llenos de lámparas lujosas, elegante. Simplemente con voltear la cabeza y ver cómo está construida. Y de las primeras cosas que quiero tocar acerca de los casinos acá en Las Vegas, y no solamente en Las Vegas, sino que en todo el mundo, es la psicología que existe detrás de los casinos. Empezando porque desde el diseño del casino hasta la manera en que te presentan los colores, que te atrapan sin que te des cuenta, donde usted se pierde entre máquinas, juegos de azar y un montón de otras cosas. Que es un laberinto total sin escape, donde usted no puede ver nada hacia afuera, donde no existen salidas. El juego está enfocado a darle una emoción o una adrenalina al jugador y hacerlo muy rápido. Es decir, cada juego está hecho para que se jueguen la mayor cantidad de manos o la mayor cantidad de juegos en cierta cantidad de tiempo, donde el jugador va a sentir esa adrenalina de ganar plata instantánea. Y eso es lo que crea una adicción al final, como esa adrenalina y esa rapidez para hacer plata. Estoy investigando mucho de este tema y pude comprobar con mis propios ojos de que esto es cierto. Vamos a ir a un casino. Aquí casinos es lo que sobra, porque quiero mostrarles las técnicas que hay detrás de estos casinos. Y esto me lleva a mencionar lo primero, que los casinos no tienen relojes ni ventanas, y esto es para que la sensación del tiempo pase y estés jugando horas y horas y horas y no te des cuenta cuánto tiempo ha pasado desde el momento que entraste. También cabe destacar de que las máquinas están puestas en forma de laberinto para que sea donde dobles hayan máquinas tragamonedas una tras otra y tu mente te incite a jugar más. O sea, y para eso quiero hacer un reto. Vamos a poner el cronómetro. Vamos a entrar a jugar $20, mucho, porque no quiero gastar plata. Y yo voy a tratar de adivinar el tiempo que ha pasado contra la realidad una vez entremos al hotel. Ahora, obviamente también tengo que apagar la cámara, así que voy a grabar a partir de ahorita con mi teléfono. No he logrado encontrar ni un solo reloj acá, así que el tiempo está totalmente eliminado de este lugar.
laberintos de máquinas en donde doblemos ahí para acá, ahí para allá. Creo que en alguna de estas nos vamos a sentar para jugar. Ok, esta va a ser la elegida. Vamos con los $20 que duelen. Ya tenemos $20 de cash. Pero la verdad es que no sé cómo se juega. La segunda vez que vengo a un casino en mi vida. Qué cólera, literalmente me voy a ir con los $20 que puse y saqué los $20 también. Los voy a sacar y ya vamos a salir para ver cuánto tiempo ha pasado. Oficialmente ya salí del casino. Lo que hice fue entrar, sacar de un cajero, jugué en un par de máquinas, tal vez 3. Rápido, luego fui y saqué la plata otra vez. Yo siento que tal vez pasaron unos 20 minutos en total, así que 34 minutos. Yo pensé que habían pasado 20. Se me pasó, tal vez adiviné mal, pero realmente el tiempo sí pasa muy rápido ahí. Continuamos hablando sobre la psicología y una de esas es las luces y cómo las luces parpadean, ya que se ha demostrado que el cerebro activa el sistema de recompensa. Al ver tantas luces parpadeando y de muchos colores, se da la sensación de que estamos ganando algo, pero muchas veces no es así. Por otro lado, tenemos sonidos de victorias falsas, porque las máquinas, incluso cuando otros jugadores ganan, empiezan a sonar todas y da esa sensación de que se pegó el premio mayor y cuando realmente tal vez fueron unos cuantos dólares o al rato no fue nada. Por lo general la gente habla de que hay una suerte de principiante, digamos, de que las primeras veces gana y que luego vuelve a ir, ¿verdad? Y ya no es tan fácil y luego ahí empieza la adicción hasta que empiezan a perder sumas ya más considerables, porque al principio la persona que no está acostumbrada a jugar casino, por ejemplo, si yo me meto a jugar 10.000 colones y en 20 minutos tengo 20.000, me voy a ir y me voy a ir contento porque ya hice eso, pero conforme va pasando el tiempo y la adicción se va haciendo más grande, yo voy a querer ganar más plata. Y lo que pasa con esto es que todos los juegos están diseñados matemáticamente para ir en contra del jugador, es decir, que usted a largo plazo siempre va a perder. La única forma de ganar es a corto plazo y eso es lo que crea adicción. Esas ganancias y esa adrenalina a corto plazo es lo que crea adicción para que cuando usted ya juega a largo plazo termine perdiendo. Y también muy inteligentes al tener música relajante en los casinos, ya que eso hace que las personas entren como en un estilo de trance, el cual hace que no reconozcan la fatiga que tienen por estar jugando durante horas. Y en este momento nos encontramos caminando hacia otro de los hoteles más famosos y más exclusivos que hay aquí en Las Vegas. Simplemente hay que caminar por este centro comercial y al final de este centro comercial logramos entrar a ese hotel. Los colores del casino de las máquinas están pensados pues precisamente en eso, en que es la sensación de riqueza. Algo que tienen las máquinas es que están programadas para que sientas que casi ganas y eso te deja la sensación de querer jugar más, porque como las ganancias nunca están seguras, siempre vamos a creer de que en la próxima vamos a pegar, en la próxima vamos a pegar y en la próxima vamos a pegar. Las máquinas están diseñadas para dar la sensación de casi gano. ¿Qué pasa si vuelvo a meter más?
Un tema muy importante sobre la psicología de los casinos es que las alfombras están hechas con formas psicodélicas. ¿Esto para qué? Para que los jugadores no vean hacia el suelo y se concentren en el juego y sigan apostando y apostando. Un punto de los que sí es muy importante recalcar es que en los casinos tienen las bebidas, ya que es más probable que los jugadores continúen gastando dinero cuando no están en sus 5 sentidos a cuando están sobrios, ya que cuando están sobrios pues les permite pensar mejor. Ahora, cuando están borrachos o cuando tienen alcohol en su sangre, cuando están intoxicados, pues estadísticas hablan y dicen que más de un 30% de personas se quedan apostando su dinero si están tomando licor. Vamos nuevamente a buscar dónde es que está la salida. Es que si sigo para allá hay casino, si doblo para este lado hay casino. Es que yo empecé jugando póker y me dediqué a eso por un tiempo, y el póker como que, es decir, tiene que ver con el casino, pero no es lo mismo, tiene probabilidad, tiene matemática y hasta es reconocido como un deporte. Entonces hay gente que tiene la suficiente disciplina para ser inclusive jugadores profesionales de póker, manejan bien su bankroll, o sea, su presupuesto, por decirlo así, y logran ser muy disciplinados y muy profesionales con esto. Lo que pasa es que el póker va muy ligado al casino, porque casi todas las salas de póker están en casinos. Y el póker también, de repente usted en una noche, en un par de horas o en un torneo de 4 o 5 horas se puede ganar una suma grande de dinero, que los días que usted va y no gana, usted va con la expectativa de ganar. Entonces la gente, como tiene el casino a la par, empieza a jugar casino. Y a mí me pasó, yo decía, según yo, en los tiempos donde yo jugaba, que yo no era jugador de casino, pero me pasó varias veces que o iba a jugar póker y no me iba muy bien y terminaba perdiendo más en el casino, o hasta me pasó inclusive algunas veces ganar una cantidad buena en póker y terminarla perdiendo en el casino. Entonces en esos momentos fue donde yo dije, no, ya esto es una alerta para mí, digamos. Hay algo que también se esconde detrás de todo ese glamour y las ganancias que hay detrás de un casino, y son todas aquellas historias de personas que lo han perdido absolutamente todo, desde casas, carros, hasta sus familias. Empresarios que han llegado a quedar en bancarrota y en pobreza extrema debido a la adicción a los juegos en el casino, como los juegos de azar. Conozco casos de personas, conocidos, amigos también, que han perdido todo en los casinos y en las apuestas deportivas también. Inclusive tengo un conocido que lo ha perdido todo varias veces, o sea que ha logrado levantarse 2 o 3 veces con ayuda de la familia o algún backer o patrocinador, como le llamamos, ¿verdad?, en el ámbito del póker, y es un muy buen jugador de póker, entonces se logra levantar, pero siempre en el tema de apuestas o casino termina perdiendo todo y metiéndose hasta en problemas terminando debiéndole plata a gente peligrosa y así. Agregado a eso, hay momentos que personas creen que ganan mucho dinero, pero lo cierto es que existen impuestos grandísimos a la hora de retirar ese dinero que se ganaron. Y eso me lleva a pensar que hasta las grandes ganancias llevan a arruinarle la vida a muchas personas, ya que creen de que esto puede ser constante, que las apuestas van a generarle muchísimo más capital del que tienen hoy, y eso pudo arruinarle la vida. Es mejor que tal vez no hubieran ganado nada y así no hubieran conseguido ser unos adictos al juego. Y tenía como $1,500 en efectivo, y a los días fui a jugar póker, y con ese mismo, como no me fue bien jugando póker, me fui a jugar al casino, un juego que se llama Pairao, y con esos $1,000 hice 2,000, y como a los 3 días volví a ir a jugar póker y me pasó lo mismo, y con esos 2,000 hice 3,000, y así iba, y todos los días que jugaba ese juego ganaba $1,000, hasta que me acuerdo que un día llegué con $8,000 en la bolsa en efectivo, en billetes de 100. Y el día que me fue mal, que fue, verdad, yo siempre llegaba y metía $1,000 y jugaba 2 casillas de 200, entonces esos $1,000 se hacían en cuestión de media hora, 40 minutos.
Y el día que llegué y me fue mal con los primeros $1000, ¿verdad? Que no hice los 1000 que tenía que hacer, me acuerdo que como en menos de 2 horas o 2 horas y restito, había perdido los $8000 enteros. Y esto es tanto así de que Estados Unidos se dio cuenta de que cierto porcentaje de su población han sido muy adictos, por lo que habilitaron una línea de ayuda para las personas adictas a los juegos de azar. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan sobre los casinos? ¿Deberían los casinos ser más transparentes sobre estos temas? ¿Debería haber más canales de ayuda hacia las personas que consiguen entrar en la adicción hacia los juegos de azar? ¿Es culpa de los casinos o es culpa de las personas que se hacen adictas? Déjenmelo en los comentarios, me gustaría escucharlos. Y bueno, hasta aquí dejo este video, espero que les haya parecido muy interesante. Espero que compartan este video si les gustó y denle un like y que se suscriban a mi canal. Nos vemos en otro video. Chao.